Hola, hoy nos metemos de lleno en un momento súper intenso para Bitcoin, mediados de agosto de 2025. Uf, sí, una época movida. Tenemos un análisis técnico, bastante detallado, de Jesús Navarrete. Intenta como descifrar esos movimientos tan bruscos, justo cuando Bitcoin estaba ahí casi rozando máximos históricos. Exacto. La idea es desgranar las señales, los factores externos de esos días. Sí. Vamos a ver cómo este análisis puntual lee esa caída, ¿no? Esa caída tan abrupta después de casi tocar los $125,000. ¿Qué pistas había antes y, bueno, cómo estaba el panorama técnico para el 20 de agosto? Perfecto. Hablaremos de indicadores, patrones y hasta de un concepto que la fuente llama la ley Quero. Dale, vamos a ello. Antes de esa caída fuerte del 14 de agosto, ¿qué se veía venir? El análisis dice que Bitcoin hizo un nuevo máximo histórico, $124,533 ese mismo día. Ajá, superando el de julio. Exacto. Y es curioso porque la fuente misma aclara que primero hubo como una lectura errónea. Decían que no se había superado. Pero bueno, este nuevo máximo, aunque era récords, ya mostraba como cansancio, ¿no? Sí, totalmente. El precio estaba muy pegado a la banda superior de Bollinger y eso, bueno, a menudo señal de sobrecompra. Claro. Y además, algunos patrones de velas ya sugerían que podía venir una bajada. Era como llegar a la cima, pero ya sin mucho aire, digamos. Entiendo. Y entonces, ¡pum!, el 14 de agosto. La fuente lo llama error histórico, una caída muy, muy violenta. Sí. Y según este análisis, fueron dos cosas que pasaron casi al mismo tiempo. A ver, ¿cuáles fueron esos detonantes? Bueno, primero, unas declaraciones que se le atribuyen al secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que no compraría Bitcoin. Ah, eso seguro que enfrió un poco los ánimos institucionales. Exacto, pinchó esa especulación. Y segundo, casi en paralelo, una operación enorme, una venta y recompra por unos $800 millones. ¡800 millones! Una maniobra que, claro, sacudió al mercado fuerte. Vaya. Una declaración potente y una operación gigante. Suena a tormenta perfecta. ¿Y cómo quedó el gráfico después de eso? El panorama técnico. Bastante golpeado, la verdad. Bitcoin perdió niveles importantes, como los $11,821. Y lo más crítico, según esta fuente, perforó la EMA 200. La media móvil exponencial de 200 periodos. Esa es clave, ¿verdad? Es clave, sí. Muchos la ven como una frontera a largo plazo. Y al perderla, bueno, pasó de ser un piso, un soporte, a ser un techo, una resistencia. O sea, la estructura alcista de corto plazo. Rota. Rota, exactamente. Entendido. Pero la cosa no terminó ahí, ¿cierto? El análisis menciona unas anomalías después, como idas y vueltas. Correcto. Después de la caída del 14, que sería la anomalía negativa, hubo un rebote. Un rebote fuerte el día 18, desde cerca de los $114,700, Ajá. que estaba cerca de otra media importante, la EMA 50. Y a esa vela del 18, la fuente la llama vela inteligente. Vela inteligente, como sugiriendo que, Quizás, institucional. como si alguien hubiera aprovechado la bajada para comprar. Pero ojo, el día 19 vino otra vela negativa. No duró mucha alegría. No, cerró por debajo de niveles clave y también bajo la EMA 50. Y esto se interpretó como la segunda parte de una posible triada negativa. Una triada negativa. Suena un poco ominoso. Y mencionaste antes la ley Quero. ¿Qué es eso? La fuente introduce ese concepto. Básicamente dice que después de una expansión fuerte del precio, un movimiento como centrífugo hacia afuera, Ajá. tiende a venir una contracción. Un movimiento centrípeto hacia adentro. Comparan el patrón con ciclos anteriores, como el de 2020-2021. O sea, como que el precio necesita volver a un centro después de estirarse mucho. Algo así, y sugieren que esta volatilidad podría ser el inicio de un ajuste más grande a largo plazo, quizás buscando zonas entre $70,000 y $74,000. Es una forma de conectar la acción inmediata con una visión cíclica más amplia. Bien, a ver si recapitulo. Teníamos señales de agotamiento técnico, luego catalizadores externos fuertes, esos rebotes interpretados como inteligentes, pero seguidos de más debilidad, y todo esto bajo indicadores clave como la EMA 50. ¿Qué decía el análisis para el 20 de agosto específicamente? Bueno, para ese día, se veía que la vela mensual de agosto ya se había puesto negativa. No lograba consolidarse sobre su precio de apertura, que eran unos $115,756. Señal macrobajista, entonces. Exacto. Y los indicadores diarios, como las parabólicas, seguían muy negativos.
Pero siempre hay un pero en esto. Siempre. En gráficos de muy corto plazo, de 15 o 30 minutos, se veía un triángulo ascendente. Ah, eso suele indicar acumulación, ¿no? Posible ruptura al alza. Sí, eso sugiere una posible ruptura para intentar probar de nuevo esa resistencia, los $114,756. O sea, señales mixtas. Panorama general más bien bajista, pero con chance de un rebote corto. Exactamente. Por eso, la recomendación del análisis era de mucha cautela. Solo scalping, operaciones muy rápidas, para quien quisiera operar. Claro, por la debilidad de fondo. Sí, y por varias cruces de la muerte que había, medias móviles de corto plazo cruzando por debajo de las de largo plazo. Se esperaba más bien un movimiento lateral, digamos sideline, antes de una corrección mayor de ese último impulso bajista, apuntando a la zona de $117,000, $118,000, un poco en línea con esa ley Queiro de contracción que mencionábamos. Entendido. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Vemos una interacción súper compleja, ¿no? Entre el análisis técnico puro, el peso de las noticias, las jugadas de los grandes operadores. Y estos patrones o leyes específicas como la ley Queiro o las velas inteligentes. Exacto. Es como una danza muy sensible a un montón de factores. Lo fascinante que muestra este análisis en particular es justamente eso, esa sensibilidad, cómo, desde esta perspectiva al menos, se entrelazan los factores técnicos, los eventos externos, incluso posibles maniobras del mercado. Todo define la dinámica del precio. Y eso nos deja pensando, ¿hasta qué punto el análisis técnico, por más detallado que sea, puede realmente predecir estos movimientos a corto plazo en un mercado tan reactivo a todo? O si es justamente esa imprevisibilidad, esa reacción a veces extrema, lo que define la naturaleza de Bitcoin hoy por hoy. Una buena pregunta, algo que sin duda habrá que seguir observando muy de cerca.